¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más, un programa más de Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjense que en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, en que la violencia ha despuntado en todos los ámbitos sociales, en toda la sociedad. Hoy es importante que también hablemos de la violencia, cómo ha entrado, cómo ha ingerido en las familias, en cada uno de los hogares, cómo se ha infiltrado la violencia. Y a esta violencia obviamente la conocemos como violencia intrafamiliar o violencia familiar. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque tendremos que identificar como papás o como mamá, incluso como hermano, como tío, como primo, como algún miembro integrante de la sociedad o de la familia. ¿En qué momento? La violencia ya está dentro del núcleo familiar. Pero además de todo, ¿cuántos tipos de violencia hay? ¿Cómo se genera esta violencia? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Cómo podemos prever esta violencia? Un tema que sin duda para todos ustedes, abogados, no abogados, pero un tema dirigido básicamente a todos los extractos sociales de la gente que nos sigue en redes sociales. El tema es violencia familiar, las formas de prevenirla, los medios de protección y su procedimiento. Se puntualizará en este programa sobre la violencia en la familia, cómo identificar a la violencia, qué hacer para prevenir la generación de más violencia, cómo las personas víctimas de violencia en la familia pueden protegerse, pero además, cuáles son los alcances de la protección y por último, vamos a tratar el tema del procedimiento. ¿A quién debe acudirse o ante qué autoridad se debe de denunciar la violencia? ¿Cuál es el procedimiento para esta denuncia? Pero además, ¿cuánto tiempo tarda en surtir efectos la denuncia y cuáles son las pruebas que se deben de ofertar? Bien, amigos, hoy nos acompaña nuestro invitado, el especialista en Derecho Agustín Geu Covarrubias Sotelo. Fíjense, licenciado en Derecho por la UNAM, diplomante de Instituciones del Derecho Civil y Familiar por la UNAM, especialidad en Derecho Civil, profesor de Derecho en la UNAM, profesor de Derecho, Criminología y Administración de Empresas en Univer Millennium, plantel en el Zahualcóyotl, conferencista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
conferencista en el Instituto de Capacitación Jurídica INDECAJ, incorporado a la Universidad de La Mancha, España, abogado postulante en materia civil y familiar, director de la firma legal Covarrubias y Abogados, asesor jurídico del segundo síndico de Nezahualcóyotl, colaborador de distintos foros de protección a la mujer, asociado al Colegio Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, asociado de la Fundación UNAM, columnista de distintas revistas especializadas en Derecho, actualmente estudiante de la licenciatura en Criminología en Univer Millennium, de en donde ya comentamos que también imparte clase. Agustín, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Y les recuerdo, amigos, en redes sociales, que si ustedes tienen alguna pregunta que hacer a nuestro invitado a través de redes sociales, se la pueden hacer y en este momento les va a contestar él. Bien, ¿qué nos puedes platicar acerca de la violencia? Doctor, antes que nada le agradezco la venia de que me haya invitado a este programa Con la Ley en la Mano, un programa ya el favorito también de los abogados, de los estudiantes. Ya ha sido una cuestión totalmente avasalladora, ¿no? Lo que ha venido haciendo usted y construyendo. Me siento muy honrado de que me haya invitado a este programa y sobre todo con un tema que está en boga. Fíjese que muchas personas hoy por hoy me preguntan, ¿qué sucede con la violencia? Fíjate, licenciado, que estoy pasando por ciertas cuestiones, entonces, ¿qué me puedes asesorar? Pues me he dado cuenta que a lo largo de mi experiencia en este negocio de la ciencia jurídica, he podido analizar que hay muchas personas que tienen problemas directamente en la familia. O sea, ya no tanto una cuestión de quiero que me pague alimentos, quiero que la guardia y custodia sea mía, la patria potestad, todas esas instituciones primarias de familiar, ya la gente no tiene ese problema. Ahora el problema que tienen es de que los lastiman directamente en la familia. ¿De qué cuestión? Fíjese que la violencia familiar es una tramitación de un procedimiento muy peculiar. Tengo un antecedente en Ciudad de Nezahualcóyotl que incluso se encuentra en la plataforma oficial del Poder Judicial del Estado de México. Muy pocos procedimientos de violencia familiar se llevan a cabo. ¿Por qué será esto? Seguramente por la mala praxis que tienen los abogados, por una mala situación de que no saben cómo contestar las demandas, cómo hacerla, etcétera, etcétera, que incluso son cuestiones que vengo a platicar el día de hoy. Primero que nada, la violencia. ¿La violencia qué es? Pues es todo daño, ¿no? Todo daño generado hacia una persona que le cause perjuicio en su patrimonio, en su persona, etcétera. Y ahora en la familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué puedo hacer para yo saber que estoy sufriendo esa violencia? Pero yo creo que antes de ver esa temática, habremos de identificar o que la gente en redes sociales sepa cuántos tipos de violencia existen. ¿Por qué? Porque el que grita, el que pega, el que manotea, el que hace berrinche, el que llora, el que se ríe, el que con su sola presencia lastima, no sé. Y entonces habremos de decirle a la gente cuántos tipos de violencia existen, cómo pueden o deben de ver o identificar. Primero, ¿cuántos tipos de violencia existen? Bueno, existen, según la doctrina, más de 7 tipos de violencia. Para nuestra legislación, en este caso concreto, hablando en el Estado de México, que es en donde su servidor y amigo Agustín Covarrubias postula, tenemos 5 tipos de violencia, más las que se sigan generando, como le digo. La primera, violencia física. ¿En qué consiste? Pues en todo ese daño, acto u omisión que se genera directamente una persona en su físico. ¿Generado con qué? Con armas de fuego, punzocortantes, armas blancas, etcétera. Ese tipo de violencia que te daña directamente a tu integridad física, violencia física, que se puede dar en muchas circunstancias. Tenemos también la violencia psicológica. ¿En qué consiste? Es toda acción, abuso que afecta la integridad, fíjese, psicológica y que puede consistir en la discriminación. Además,
en la negligencia, en el abandono, en el descuido, en la celotipia, algo que casi no está sucediendo ahorita en nuestra sociedad, ¿verdad? Yo por eso le digo a las niñas, tengan cuidado, si tienen un novio celoso, háganlo a un lado. Y no solo las niñas, y hablemos de niñas en el término de las mujeres. Eso es correcto. Mujeres abusadas con los celosos. Ay, mi vida, ay, si nada más fue tantito, no pasó nada. Pero vamos a decir, esa enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Esa enfermedad, así como ya lo dijo nuestro invitado Agustín, la celotipia, ese malecito que anda por ahí dando vuelta en la cabecita de muchos, vamos a considerarnos todos parejos, porque no sabemos en qué momento va a haber una escenita de celos. Pero ese malecito hay que controlarlo, porque si no crece y se desborda. Es correcto. Fíjese que hay una situación. Hoy las mujeres amas de casa tienen una situación de que sus esposos no las dejan salir a la calle, sus esposos no las dejan vestirse de cierta manera, sus esposos las tienen controladas totalmente. Violencia psicológica, doctor. Hay una situación ahí de psicología gestal que me gustaría hablar próximamente de eso, pero continuando con los tipos de violencia, existe también la violencia patrimonial. Y esa violencia patrimonial, ¿qué consiste? En que una persona no pueda, fíjese, no pueda disfrutar completamente de lo que hay en su casa, habitación, de su ropa, y otra cosa muy importante, que incluso se le puede esconder hasta su correspondencia, documentos personales, como la credencial del lector, etcétera. Ese es tipo de violencia. Muchas personas, hoy por hoy pues se les hace muy fácil, no, ay, eso no existe, no, eso no pasa, eso no es. Eso es violencia, y es una buena oportunidad en este momento de decirle a las personas, caramba, existe violencia desde el momento en que como algunos que somos trabajadores, llegamos a casa y la mujer dice, dame todo el dinero, chiquito. Eso también es violencia, doctor, y se llama violencia patrimonial. Ya no te lo voy a permitir, ya le dije. Que te quede claro, ya no te lo voy a permitir. Hay una situación, vamos a identificar, a partir de estos tipos de violencia que vengo platicando, también la violencia sexual, consistente en todas aquellas situaciones que no está de acuerdo la persona en tener relación sexual, que no se confunda esto con la violación. La violencia sexual es una cosa, la violación es otra cosa. Claro. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que me pongas en tal o cual posición. Entonces ahí ya tenemos un problema. Oye, yo no estoy de acuerdo en que utilice cierto preservativo, etcétera. Estamos atentando o estamos generando violencia desde este punto de vista de la violencia sexual. Y es importante erradicarla, doctor. Eso es lo más importante, eso es lo que vengo a platicar ahorita. Oye, ya sé cuáles son los tipos de violencia. Ahora dime, ¿esa violencia en qué consiste? Lejos de eso, ¿cómo la puedo llevar a cabo? Primeramente, una vez que tenemos identificados estos tipos de violencia, hacemos una denuncia ante el tribunal competente. El tribunal competente en el Estado de México es el juez de lo familiar. Nota, juez de lo familiar es quien va a conocer de este tipo de procedimientos. Es meramente una denuncia, doctor. Es una denuncia que se hace ante la autoridad judicial. Una vez que ya establecimos la denuncia, pues vamos a identificar quién es la familia. Pues esa que dice la ley muy claramente, grupo de familia, ¿quiénes pertenecen? ¿Quién me genera violencia? Pues en tu grupo de familia son, primeramente, las personas con las que tienes un parentesco como tal, aquellas personas con las que hay relaciones de intimidad, mutua consideración, apoyo, filiación, convivencia fraternal, o bien el matrimonio o el concubinato, lisa y llanamente. Entonces, este tipo de violencia se genera entre estos integrantes. Oye, yo tengo viviendo en mi casa mi cuate, mi conocido, ¿es parte de mi familia? Si es parte de tu familia, la ley lo considera de tu grupo familiar. Entonces, esta personita, si está generándote actos de violencia, como los que ya establecí hace un momento, esa persona, puedes denunciarla. Es un generador de violencia o posible generador de violencia. Hay que identificar el caso concreto. ¿Qué más? Tenemos al receptor de violencia. ¿Quién es esa persona? La víctima. Ese
actuar de una persona, decir, ¿sabes qué? Me someto a lo que tú me digas. ¿Sabes que ya me escondiste el dinero? Está bien, no pasa nada. Estás siendo víctima. Ahí empiezan los detonantes. Eres la víctima de violencia familiar. ¿Por quién? Por tu esposa, tus hijos, incluso gente de la tercera edad, que ahorita voy a plantear un tema ahí muy importante. Ahora, ¿quién es aquel generador de violencia? Pues toda aquella persona que dice la ley, persona que a través de su acción, omisión o abuso lesiona el derecho de los miembros o varios miembros del grupo familiar. Fíjate que, perdone la interrupción, de ahí la importancia, amigos en redes sociales, de que manejemos adecuadamente esa famosa esfera jurídica de cada persona. Fíjate que yo le he comentado a mis alumnos y a mucha gente comento, acuérdese, porque les digo, oye, ¿tú conoces tu esfera jurídica? Y me dice, pues es todo, ¿no? O sea, todo, si me hablas de una esfera, pues yo quiero pensar que esto, a ver, digo, acuérdese cuando íbamos a la primaria, a la secundaria y nos formaban y te decían, tome distancia por tiempos. Sí. Le digo, la distancia que no debes de rebasar con tu pareja, con el miembro que quieras de tu familia, incluso de la sociedad. Habrá quien esté de acuerdo con nosotros, con un servidor, habrá quienes no estén de acuerdo. Pero es importante, esa esfera jurídica personal es la distancia que tú puedes generar con el extender tu brazo y la gente no puede rebasar esa temática, porque nos lleva entonces a preguntar por qué es importante identificar esta violencia familiar. Muy importante identificarla, porque de ahí vamos a la erradicación. Una vez que ya tenemos conocimiento de que existe la violencia familiar, vamos a la erradicación. O si vamos o estamos en un contexto donde se va a empezar a generar violencia, vamos a prevenirla. Y es ahí donde viene este contexto muy importante. La ley establece muy claramente medidas de protección contra la violencia familiar. ¿Qué? Las medidas de protección, ¿en qué consisten? La ley civil nos establece muy claramente cuáles y cuántos son. Tenemos 3, pero antes de adelantarme, quiero comentar una situación. Las medidas de protección que se encuentran descritas por demás dicho en la ley, son justo para que el integrante que sufre de esta violencia tenga por parte del Estado una seguridad jurídica de que no se le va a seguir vulnerando su propio derecho, incluso el derecho a la propia libertad, derechos humanos de los que hablemos N cantidad. Entonces, ya se ven estos medios de protección y entonces, pasando esa parte, ¿quién puede denunciar? Ya está el medio de protección, pero yo tengo miedo porque mi esposo me va a golpear, tengo miedo porque mi mamá es una desgraciada, me va a golpear muy fuerte, mi papá es un desgraciado y cuando él se entere que yo estoy denunciando la violencia, ¿qué va a suceder? Pues entonces ahí es en donde viene el medio de protección. Muy importante, doctor, incluso platicar acerca de estas cuestiones, porque es ahí donde entramos a la temática meramente del procedimiento. Bueno, ¿qué sucederá entonces si yo denuncio? ¿Cómo me van a proteger? Ya está la demanda, ya está la denuncia. Ahora, ¿qué va a suceder con ello? Pues vamos a la parte del procedimiento. Fíjese que las partes en el procedimiento podrán resolver sus conflictos de violencia familiar a través de las diferencias mediante las controversias del derecho familiar. En este caso, violencia en concreto. Hay una serie de mecánicas que se deben de cumplir atendiendo a una sistematización especializada concretamente de la literalidad de la ley para realizar el procedimiento como tal. Entonces, el procedimiento que se refiere se llevará a cabo en una manera sumaria, entiéndase por el grupo, el puñado de abogados que nos está escuchando, de manera rápida. Dice la ley, pronta y expedita. Como pronto y expedito vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar rápido con ustedes para continuar con esta temática, pero además para que nos digan cómo podemos prevenir esa violencia familiar. Ya sabemos cuántos tipos de violencia hay, que son física, psicológica, la celotipia, la patrimonial y la sexual. Ya sabemos también cómo identificarla, pero ahora, ¿cómo podemos prevenirla? Vamos a un corte y regresamos de volada, rápido, como dice la ley.
¿Cómo lo De sientes? manera asombradísima. Sí, hay que decirles así de volada. Sergio, ahorita vamos a iniciar saludando, ¿eh? Y si están platicando, ustedes bajen tantito la voz, mano. Los oigo todo lo que les estás explicando. Eso no me preocupa si me ven o no me ven. Yo lo saco en vivo. Y la gente de volada le digo. Pero lo que a mí me interesa o me preocupa es cuánta gente lo está reproduciendo. Sí. Cuánto lo están compartiendo. Eso es lo interesante de esto. 4, 3, 2. Me quedé pensando y hasta calor me dio. ¿Cómo voy a prevenir la violencia que sufro dentro de mi casa? Voy a dejar de ser celoso. Bueno, todos decimos lo mismo. Ya no te voy a decir nada. Ahora, ¿qué crees, mi amor? Todo va a cambiar a partir de hoy. Todo va a cambiar. No te preocupes, mi vida. Y así se sigue generando la violencia. La identificamos, pero no la prevenimos. Y también no nos damos cuenta quiénes son todas esas personas integrantes que están dentro de la violencia. Vamos a saludar Jessica Martínez, saludos Jessica, Carmen Sánchez, Gustavo Garduño, Carmen, sí, gracias Carmen, que Dios te bendiga también a ti. Timo Ruiz, te saluda Agustín. Ay, Katy Sinencio también, saludos para Agustín, gracias, gracias. Y Olivia Rosales, Olivia, te mando un fuerte abrazo, saludos. Venga, y entonces nos decías, las partes o las personas dentro de este procedimiento. Es correcto, doctor. Fíjese que hay una situación. ¿Cuáles son las medidas? Existen 3 tipos de medidas que nuestra ley establece. Para saber es la medida de emergencia, la medida de protección preventiva y la medida de naturaleza civil. ¿En qué consisten cada una de ellas? Bueno, las medidas de protección de emergencia es una que durante mi experiencia en este tipo de procedimientos, que temo decirle, yo creo que la autoridad aquí se encuentra un poquito atada de manos. Atada de manos, más o menos, porque viene una situación. En las medidas de protección de emergencia, llega la autoridad, tú haces tu denuncia, la autoridad ordena esta medida y, según el caso concreto, el generador de violencia tendrá que salir del domicilio. Esa es la primera. La desocupación del probable responsable del domicilio, punto, en donde habite la víctima. Medida restrictiva. Así de cajón. Y la ordena al juez y ¿sabe qué? El día que van a hacer el emplazamiento, ya venimos por usted, señor. No.
vengo a emplazarlo porque tiene usted una demanda de controversia de violencia familiar. Va para afuera. Señor, le damos 5 minutos para que saque sus cosas. ¿Qué? Yo le pregunto a usted, doctor. ¿Por qué me van a sacar de mi casa? Pues es mi casa. Eso es lo más importante de aterrizar este tipo de medidas. Uh-huh. Seas el dueño, es decir, tengas el derecho real sobre el inmueble, te van a sacar. Porque es una medida de emergencia. Necesitamos sacar. Ya presenté la demanda, dejo al que genera la violencia. ¿Qué va a suceder en esa casa después de que le emplacen? ¿Me acabas de demandar a mí la violencia? Si yo ni te pego, desgraciada, ¿no? Y empieza la violencia. O sea, parece modo de mentira, pero qué bueno que existe este tipo de medidas para sacar al generador. Vamos a sacarlo del domicilio. Esa es una. Entre otras se encuentra la prohibición del probable responsable y de aquellas personas, fíjese, de aquellas personas que se encuentren de acuerdo con él, de que se sigan generando actos de molestia en el domicilio o simplemente en el lugar de trabajo, de estudios, donde se encuentre la víctima. Muy importante esta acepción, ¿por qué? Pues es que resulta que la gente dice, ¿sabes qué? Ya no me está pegando mi esposo, ahora me va a pegar su hermano de mi esposo, oye, o me va a pegar la mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo protegemos? Con esta medida de emergencia la protegemos de la siguiente manera. Muy importante aquí hacer la connotación. Si en el domicilio donde se está generando la violencia, el que genera la violencia se tiene que salir, y si te siguen molestando, o aquella persona que esté de acuerdo con tu generador de violencia, también vas a tener una medida para que no se metan contigo. Mucho ojo en esta parte. Ahora, también como medida de emergencia, resulta que la autoridad dispone que si tú, ese es el único domicilio que tienes, bueno, te vamos a habilitar un domicilio diferente, pero dime cuál domicilio. Muchas de las ocasiones, la mujer se va a vivir a la casa de los suegros. Sí. Ahí le generan violencia a quién, pues todos, la familia del... La suegra, sobre todo la suegra. La suegra y las cuñadas, porque dicen, es que mi suegro me quiere mucho mi suegro, pero mi suegra y mis cuñadas, cuidado. Entonces ahí se generan violencia. Pues la medida es, yo ya no tengo a otro lugar a donde irme. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dime qué domicilio, donde sí te quieren. ¿Sabes qué? Pues en la casa de mi mamá. Ah, pues adelante, señalamos ese domicilio y como una medida de emergencia se va directamente a ese domicilio. ¿Qué es lo que sucedería aquí? Trae una consecuencia muy importante. Oye, pero yo me salgo, ya presentada la demanda, me salgo y mis cosas, ¿qué? Mi cama, la estufa, la lavadora, ¿qué va a pasar con ello? Ah, pues el juzgador da una orden en la cual tú puedas ir directamente con el auxilio de los cuerpos policíacos, ¿a qué? A sacar. Que fíjense que esto nos lleva entonces a pensar cómo proteger a los miembros de la familia respecto de esta violencia familiar, y qué es lo que comenta ahí Katy Sinencio. Dice, dejan en estado de vulnerabilidad a la o a las víctimas. En estado total de vulnerabilidad. Es que resulta, doctor, que ahora hay algo muy importante. Como última medida para comentarlo y siendo un poco enfático en esto, hay una medida de prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquiera. Entonces la ley establece, así como a cualquier integrante del núcleo familiar. Bueno, es que si me estás molestando a mí directamente, también, yo soy padre de familia, también incorpora a mi mamá, a mi hijo, pues sí. ¿Están sufriendo violencia junto contigo? Sí. Entonces, aquella persona que te está generando violencia, tu grupo familiar, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Tiene una medida de restricción de que no te puede molestar o intimidar, ni a ti, ni a los miembros de tu familia. Y otro tipo de medidas dice medidas de protección preventiva. Aquí está muy importante esta parte. Dice la primera, retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor. Digo, ya si tienes, usted que es especialista en materia penal, si tienes un arma de fuego... Amigos, guarden su pistola.
definitivamente. Es una cuestión totalmente avasalladora esto, pero muy importante, muy enfático, porque si tú se lo haces del conocimiento a la autoridad judicial, pues entonces habrá una medida, en este caso de protección preventiva. Y otra, muy importante que me gusta, el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el domicilio que sirva para la víctima. Es decir, tú estás en el domicilio, bueno, puedes utilizar absolutamente todo. Tienes el dominio total de todos los bienes muebles que se encuentren dentro del domicilio. Otra muy importante es el acceso de las autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima al domicilio común de esta última para el agresor, para tomar las pertenencias personales, como ya lo platicaba hace un momento. ¿Sabes qué? Puedes ir con la autoridad, en este caso los cuerpos policíacos, a sacar tus cosas porque tú ya como medida te vas a ir a otro domicilio. Y eso es muy importante, doctor. ¿Por qué? Te sacan de tu casa, vamos a pensar, ¿sabes qué? Hoy me peleé, en la noche me peleé con mi esposo y me dijo que el día de mañana que él se vaya a trabajar, cuando regrese ya no quiere saber nada de mí, quiere que me largue. ¿Cómo me voy a salir de un día para otro? Bueno, pues aquí con una medida de protección, tú te sales, no pasa nada. Entablas tu demanda. Una vez que entablas tu demanda, se nos autorizan las medidas y automáticamente podemos ir por todas tus cosas, todas tus pertenencias totalmente. No hay ningún problema, ni hay ninguna situación extraña en ese tipo de tramitación. Bueno, y pasamos a las de naturaleza civil, que es la suspensión provisional al agresor al régimen de visitas y convivencias. Entonces, algo muy importante aquí, una institución del derecho familiar, dice la ley, los que tienen el derecho de estar acompañados de sus padres, del régimen de visitas, ¿sí?, es de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Efectivamente, pero si a esos niños se les está generando violencia, ¿qué va a suceder? Pues como medida de protección de naturaleza civil, vamos a detener ese régimen de visitas y convivencias hasta que se resuelva el procedimiento. Otra muy importante, el pago inmediato de pensión alimenticia. Es una cuestión totalmente avasalladora y le voy a decir por qué, doctor. Resulta que en algún momento, cuando empecé a conocer de este tipo de procedimientos, algunas personas demandaban la pensión alimenticia y luego la violencia familiar. Incorrecto, totalmente incorrecto, porque incluso la ley misma nos establece en las medidas de protección de naturaleza civil es de que se paguen, dice, emitir la orden y los mandamientos que sean necesarios para que se pague la pensión alimenticia. Entonces ahí ya viene una cuestión muy importante. ¿Por qué? Dentro del procedimiento de la controversia de violencia familiar, tú ya aparejada como medida, ojo, como medida de protección, se tiene que dar la pensión alimenticia, forzosamente. O sea, el juez, la autoridad judicial, no puede en ningún momento eximirse de dictar esa medida. Pero además hay aquí un tema importantísimo para todos nuestros amigos y amigas en redes sociales que estén cursando por este tipo de dificultades o por ahí vislumbren alguna cuestión que por ahí ande en estos temas. Es interesante, la pensión alimenticia, como lo dice Agustín. Que no se te olvide, papá, que tienes que proporcionar los alimentos a tus hijos, porque si no, ándele pues, ahí le viene otro problema, ya no solo el de la violencia familiar, le va a rebotar también el abandono de persona por dejar de proporcionar los alimentos. Entonces, es tan importante que observemos todas estas medidas cautelares, son o no son benéficas para las víctimas. Fíjate que no quiero dejar pasar, dice Jorge que se deben de aplicar y ponderar los derechos humanos, los derechos de propiedad, los derechos a una vida libre de violencia y la garantía de audiencia. Entonces, yo creo que entonces habríamos de preguntar, ¿qué tan eficaz o qué tan eficaces son los alcances de estos medios de protección? Doctor, contestando la pregunta de Jorge, efectivamente, la ponderación, aquí lo que estamos buscando es de que se proteja a la familia, a aquella persona víctima,
¿Qué tan eficaces son? Pues demasiado eficaces. Y le voy a decir por qué, y con base en mi experiencia, me he visto en la necesidad de un señor, tiene 70 años. Este señor estaba siendo verdaderamente lastimado psicológicamente por su hija. Entonces el señor me decía, otro de sus hijos, oye, licenciado, por favor, apóyanos, ¿qué podemos hacer? Mi papá ya está muy anciano, ¿qué va a pasar? Necesitamos poner una medida en contra de mi hermana, quiero demandarla. Ah, perfecto, violencia psicológica, controversia del derecho familiar, violencia familiar, y hoy por hoy, esta muchacha, esta persona que generaba violencia en contra de su padre, ya no se puede acercar más a él, doctor. Se le olvidó quién la engendró. Parece modo de mentira, pero así lo es, ¿no? Déjame decirle otro caso de violencia. La mamá denuncia a los 2 hijos. ¿Sabes qué? Generan violencia patrimonial y cuando la autoridad dice, oye, pues tú eres la dueña de la casa, a ver, eso no está a discusión, le digo yo a la autoridad. Eso no está a discusión. Dicen las medidas emergentes, ¿sí? Estas medidas de protección, que no importa que seas el dueño o no. Si tú te vas a quedar en el domicilio, fíjese, si tú te vas a quedar en el domicilio, tienes el total uso y goce y disfrute del inmueble en donde habitabas. Y por eso es la medida de que salga el agresor. Incluso dentro de la medida, olvidé mencionarlo, no se puede acercar al domicilio ni persona que esté de acuerdo con el agresor de acercarse a menos de 100 metros. Entonces, ¿qué tan eficaz es? Ahí vamos al planteamiento. Resulta que como una medida emergente, de naturaleza civil, dice la ley muy claramente, el auxilio de cuerpos policíacos. Oye, ¿nada más me vas a proteger en mi domicilio? No, señor. Te voy a proteger aún y fuera del domicilio. En el lugar en donde estés, simplemente con que tú, la ley ordena, estés facultado. Tienes tú el derecho de tener una copia certificada del auto donde se mencionaron las medidas de protección y automáticamente donde tú te encuentres y si se encuentra cerca el agresor o persona que esté de acuerdo con él, tú puedes acudir ante cualquier policía y decirle, ¿sabes qué? Yo lo que requiero es de que me protejas, aquí tengo mi orden y esta persona me está lastimando. Y en ese mismo momento se pone a disposición a la persona. ¿Ha pasado, doctor? Es claro más, que sí. me ha sucedido que la persona no se quiere salir del domicilio. El agresor no se quiere salir del domicilio, pero con la medida, ¿qué se le dijo a la autoridad? En este caso a los cuerpos policíacos, ¿sabes qué? Sacas al agresor y le tienes que decir que no se puede acercar ni a 100 metros del inmueble. Oye, pero es su casa, él es el dueño. Estamos protegiendo a la familia. Fíjense, es el núcleo importante de toda sociedad. Si no tenemos bien a la familia, ¿cómo vamos a estar bien nosotros como individuos? Decía por ahí, la educación se mama, yo creo que eso es algo muy importante. Yo lo iba a decir de otra manera, pero fue muy decente aquí Agustín. Hay importantísimo. Todos los historiadores y todos los conocedores del derecho lo saben. Y muchos dicen, oye, ya son temas muy trillados, sí, pero finalmente la familia sigue siendo la unidad, la célula de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, necesitamos cuidar a la familia. Fíjense que yo, y he comentado con mucha gente, les digo, a ver, mira, cuando te casaste, o andabas de novia o de novio, tuviste que pasar necesariamente por la temática de la etapa del enamoramiento. Es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues enamorado te casaste, enamorado hiciste hijos. Hoy tienes que responder por esa responsabilidad que tú quisiste. Por eso dice la institución del matrimonio, la familia, es un contrato donde se adquieren derechos y obligaciones, pero no te olvides, tu esposa, tu esposo, y en esos casos de la celotipia, no son de tu propiedad, no te pertenecen. Si bien es cierto firmaron un acta de matrimonio, también es cierto que no te pertenecen,
son seres humanos, son personas igual que tú, que yo, que Agustín, y que todos los que estamos aquí en el foro, todos pensamos diferente, todos queremos el bienestar familiar. Entonces, necesitamos cuidar a la familia y nos lleva entonces a preguntar, ¿cuáles son los alcances de los medios de protección? Ok, fíjese que uno de los alcances más importantes de los medios de protección es de que directamente a la familia se le establezca, como ya lo decía hace un momento, ¿sabes qué? Te voy a proporcionar un domicilio en donde tú puedas. El domicilio desde luego que tiene que ser proporcionado por en este caso por la víctima, o sea, se va a ir a vivir a mi casa, no, yo soy el abogado, vete a vivir a mi casa, no, debe de ser proporcionado por la víctima, en el lugar en donde los quieran, en el lugar donde los acobijen, en el lugar donde les digan, ¿sabes qué? Somos tu familia, te queremos, aquí vas a estar. Entonces, ¿cuáles son los alcances? Son ilimitados, doctor. Por ahí estaba viendo una pregunta que dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida libre de violencia, la garantía de audiencia? Claro, desde luego, el derecho a la garantía de audiencia se les va a dar. Claro. O sea, es que eso no estamos diciendo que no se les va a dar el derecho a la garantía de audiencia. Incluso será un derecho que van a tener y que lo van a hacer valer al momento de contestar su demanda y que se fije la fecha de la audiencia inicial. Claro. Entonces, o sea, eso no hay ningún problema. La otra situación que se comentaba, oye, el derecho a la propiedad, pues que no estamos atentando contra la propiedad, simplemente que como un medio de protección te estamos diciendo que tú eres un generador de violencia, te vamos a sacar de tu casa. ¿Por qué? Porque eres un ingrato como tal, porque eres un generador de violencia, entonces necesito sacarte para que ya no sigas generándola. No quiere decir que ya te estoy atentando contra tu derecho de propiedad. Aparte que déjeme comentarle una situación en mi experiencia, ya los amparos que han establecido abogados contrarios hacia esta situación del derecho de la propiedad no han prosperado. ¿Y sabe por qué, doctor? Simple y sencillamente porque son hechos consumados, punto. Sencillo, jóvenes abogados, todos los que vienen empujando al derecho, pónganse abusados. Fíjate, vamos ahí a partir de José Miguel. Jóvenes, para que no me muevan tanto ahí, porque ya ven que de por sí no veo bien. José Miguel de Bo, muchas gracias y te esperamos más tarde. Katy, otra vez, dice, por ley, ¿cuánto tiempo se les da para que regresen a su casa a los agresores? Ok, por tiempo, es hasta que dure el procedimiento. Todo lo que dura el procedimiento, incluso lo platiqué desde el principio. Una vez que se entabla la demanda de violencia familiar, se autorizan las medidas por parte de la autoridad y entonces la autoridad, hasta que se resuelva el procedimiento, incluso ya en sentencia, si la autoridad lo considera necesario, se va a confirmar la medida hasta en sentencia. Entonces, después de la sentencia, si tú se comprobó que eres un generador de violencia, que de verdad hiciste violencia, entonces hasta ese momento vas a continuar saliendo de tu domicilio, no vas a poder regresar, o sea, tú vas, una vez que te saque, adiós, si se dicta en sentencia. Si dentro de las medidas, se estableció que ya no va a prosperar la desocupación del domicilio por parte del agresor, entonces regresarás a tu domicilio. Pero hay aquí una connotación muy importante. Esta sentencia que diga que el agresor debe desocupar el domicilio, ¿se puede apelar? Sí se puede apelar, doctor. Entonces, bien, jóvenes, ustedes que generan violencia, si bien es cierto, pueden y también deben acudir ante la ley, porque los van a citar. También es interesante que empiecen a tomar conciencia de todo lo que está pasando. Fíjense nada más, dice Jennifer López, te saludamos Jennifer. Antes de irnos al corte vamos a leer esta. Dice Jennifer López, y al momento de la medida de restricción, al sacarlo del domicilio, hay involucrados menores y los dejan en la calle. Quiero pensar que los menores, digo, es que hay dos aspectos y dos sentidos de la pregunta, ¿no? Muy importante, si la puedo contestar antes de irnos al corte, sí, doctor, me encantaría. Pero nada más, en los dos sentidos, porque, digo, si nos dejaste Jennifer López y nos la planteas mucho mejor, está bien, pero te la vamos a en dos sentidos. ¿Los menores involucrados también generan violencia o los menores son los hijos que también son víctimas de la violencia? A ver, voy a contestar esa parte y quiero pensar que entiendo hacia dónde va el sentido. Venga. Si el generador de violencia tiene la guarda y custodia
de los menores, que en este caso tendrían que salirse? Pues claro que sí, porque algo muy importante, el domicilio donde habitan estos menores custodiados por el generador de violencia, no es el custodio el domicilio, el custodio es el papá generador, la mamá generadora de violencia. Entonces, a donde tú te vayas, a donde tú estés, si tú eres el que tiene la custodia, la protección de tus hijos, te tienes que ir con ellos. No se está dejando en la calle a los menores, simplemente sale tu mamá, sale tu papá, te tienes que ir con ellos, punto. Bien, ya escucharon la respuesta. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. No se vayan, por favor, no se desconecten. Vamos a seguir con este tema de la generación de violencia, la violencia familiar. Regresamos rápido. No sé, ¿cuántos hay conectados hoy? 22 en vivo. 22. Estábamos en 30. ¿Cómo? Estábamos en 30. ¿En 30 estábamos? Pero se han estado intercalando, como que se conectan y se desconectan. Por eso no hay que tardarnos en... Regresamos, les dijimos que es rapidísimo, como tan expedita es la ley, pronta y expedita. Y sumaria. Además, sumarísima, dice nuestro amigo. Estamos en tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Hoy estamos tratando el tema de la violencia familiar, las formas de prevenirla, los medios de protección y su procedimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la familia o el familiar que es víctima? Recordemos algo muy importante y no quiero dejar pasarlo. Nos comentaba ahorita un ejemplo viviente nuestro invitado respecto de los adultos mayores, la gente de la tercera edad. Por favor, jóvenes en redes sociales, señoras, señores, que no se les olvide. Nuestros viejitos, nuestros ancianos, son quienes nos llevaron hasta lo que hoy somos. No nos llevaron por un camino de violencia, no nos llevaron por un camino de maldad, ni por un camino de delincuencia. Nos llevaron por un buen camino. Cada adulto, cada persona decide y toma sus propias decisiones. Entonces, es muy importante que cuidemos a nuestros viejitos. Tú que todavía tienes el privilegio de tener a papá y ya mamá en casa, cuídalos, atiéndelos y ve por ellos. ¿Por qué? Porque sin ellos no estuvieras aquí. Bien, dice Jorge que hay que combinar las materias de civil y penal para lograr la protección efectiva de la víctima. Bueno, yo creo que están combinadas. Están ¿no? combinadas, doctor, totalmente. Hay una tipificación por parte de la ley penal, pero pues también la encontramos en la cuestión familiar. Entonces, desde luego que van de la mano. Incluso en este tipo de casos de controversia de violencia familiar, se le da vista al Ministerio Público para que con base a su representación social, pues diga lo que a derecho corresponde. Entonces, sí van de la mano y es muy efectivo. Sí es muy efectivo el partir de la materia civil y de la materia penal. Claro que sí. Bien, saludamos también a Javier Ortiz que se conectó. Saludos, Javier, gracias. Aquí te dicen mi buen Agustín, superabogado, que Dios te bendiga. Y luego dice Javier que eres buen profesor y buen especialista. Bien, estamos hablando de estos temas de la violencia familiar. Ahora, vamos, ¿quién ordena los medios de protección? En este caso, doctor, los medios de protección los ordena la autoridad judicial correspondiente. ¿Quién? Ante la autoridad a la que se tramite este procedimiento tan especial, tan innovador, tan poco concurrido por los abogados. Yo les digo a mis alumnos, hay que ser abogado, siglo XXI, hijo.
ponte las pilas, necesitas conocer todos los tipos de procedimientos que hay, ya aquellos que nos enseñaron atrasados, eso ya pasó a la historia, ahora hay otros métodos, hay otras formas, hay otras cosas de hacer, pero ¿sabes qué? Principalmente en este tipo de procedimientos de violencia familiar, ¿quién ordena? Regresando a la pregunta, pues la autoridad judicial correspondiente o competente que conoció del caso. ¿Por qué? Pues él es el que va a dar en su momento, pues todas las diligencias y todas las facilidades para que se le giren oficio cuerpos policíacos, se ordenen las copias certificadas, se ordene la desocupación, se ordene la sustracción de todos los bienes de las personas. Entonces, pues la autoridad judicial en este caso, doctor. ¿Qué tan rápido es este procedimiento? Este procedimiento, como lo dice la ley, debe ser sumarísimo. ¿Y a qué me refiero con eso? Una vez presentada y admitida la denuncia, se le corre traslado, se emplaza al contrario, y entonces se le dice en esa medida, ¿sabes qué? Tienes 5 días. 5 días para contestar tu demanda, y de ahí vamos a partir para nuestra audiencia inicial, la cual tendrá que ser, pues en el término de 5 días, la citación. Es decir, contesto mi demanda 5 días, y a partir de eso, en los 5 días siguientes, el juez debe de dictar en un auto que pues se lleve la audiencia inicial. Y algo muy importante, la audiencia inicial, doctor, pasa lo siguiente: no puedes conciliar en este tipo de procedimientos. Es algo que también necesito platicar, necesito que lo sepan. Una vez que tú ya presentaste tu denuncia de violencia familiar, ya no puedes conciliar, ya no se puede acabar el procedimiento, como dice toda la autoridad, que incluso déjeme decirle una cosa, en la praxis, pasa que la autoridad, ¿sabes qué? Te invitamos a que vayas al Centro de Justicia Alternativa, de mecanismos alternos de solución de conflictos, para que resuelvas tu problema. Lo ponen de machote, caramba. Pero la ley establece que no se puede. Oye, pero pues si ya lo está diciendo el juez que voy al centro de mediación a solucionar este problema, ¿sí se puede? No se puede, la ley ordena, no hay conciliación, te tienes que agotar todo el procedimiento, desahogar todas las pruebas, todas las pruebas las tienes que desahogar. Bueno, entonces habríamos de decirle a la gente del tribunal, allá en el Estado de México, que de machote no se ponga, hay que borrar esa parte en donde nos dice, de machote, pásate a los centros de justicia alternativa. No se puede, y es muy, pero muy importante que quien te represente, al igual que nuestro invitado el día de hoy, sea un especialista en la materia, porque si bien es cierto, a todos mis amigos abogados y estudiantes del derecho, cuando estamos en la carrera, no te dicen, usted va a ser abogado en derecho familiar, usted en derecho fiscal, usted en derecho penal, no te dicen esa parte. El tiempo, la experiencia te va llevando a inclinarte hacia alguna de tantas ramas del derecho que hay, como hace poco tuvimos a nuestros amigos de derecho ambiental, derecho administrativo, derecho patrimonio, tantas ramas del derecho. Pero además, amigo Agustín, mira, dice Timo Ruiz, es un honor ser su alumno excelente. Y continúa y nos dice, saludos a todos mis compañeros y amigos de la carrera de Derecho, es un honor ser su alumno, maestro Agustín. Ándele, para que vea que sí lo quieren. Sí, parece que sí me quiere, ¿no? Bueno, ahora hay que machetearle, a estudiar. ¿Quieren a su maestro? Bueno, pues demuéstrenle a su maestro que ustedes van a superar al maestro. Y eso es muy importante, doctor, y perdón que le robe la palabra. Siempre le digo a mi alumno, fíjate que yo soy muy joven, casi igual que tú, le digo, somos de la era de los millennials, pero somos del 90. Entonces, tú al igual que yo, somos jóvenes, y creo que puedes agotar todo este tipo de cuestiones avasalladoras totalmente, que viene una nueva era del derecho, sea abogado siglo XXI, si yo pude en este mundo tan difícil poder tener la oportunidad de salir adelante solo,
que tú no puedas. Claro que puedes, lo único que te hace falta es ponerte a estudiar. Y, ojo, muy importante, no engañes a tus representados, eso es lo principal. Y, sobre todo, en este tipo de procedimientos que estamos hablando de violencia familiar, que no se te haga tan fácil. Ponte a estudiar, hay muchas cosas todavía que agotar en este tipo de procedimientos. No es tan fácil aventarte al ruedo, porque me ha tocado, doctor, en la experiencia que llevo de tramitación de este tipo de procedimientos, muy pocos abogados saben cómo contestar la demanda, piensan que hay cuestiones, como hace rato preguntaban, hay cuestiones de índole penal, los derechos humanos a la propiedad privada, etcétera. Esas cuestiones en este tipo de procedimientos, entiéndase, la materia familiar es de orden público, interés social y general, por lo tanto la autoridad judicial está obligada 100% a que, con fundamento en el artículo 5.8, 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a suplir todas aquellas deficiencias de los abogados. Ojo, mucho ojo en esta parte. Suplir las deficiencias no es, ¿sabes qué? Voy a hacer tu chamba, abogado, porque tú no sabes hacerla. No se trata de eso. Se trata de que tú a la autoridad le des la oportunidad de que pueda decir el derecho de una manera justa. Ahora, pasando a otra parte, doctor, que me interesa platicarlo. Una vez que en la audiencia inicial se van a revisar las medidas. Ojo, quiero hacer una connotación y voy a ser muy reiterativo. No hay mediación, no hay conciliación. Entonces nos pasamos a verificar cuáles son las pruebas que se ofrecieron. Una vez que ofrecidas las pruebas, de oficio se va a dar la de trabajo social y la de psicología, según sea el caso. Y algo muy importante, vamos a la revisión de las medidas. Estas medidas, por lo regular, por el tipo de procedimiento que no se puede llegar a una conciliación, estas medidas siempre van a ser confirmadas por la autoridad. Entonces, hay algunos abogados que me ha tocado en la experiencia que dicen, oye, no, modifícame la medida provisional de la desocupación del domicilio. No se puede. ¿Por qué? Porque no hay conciliación. Y entonces, la medida provisional, una vez que ya se erradicó la violencia, es que en la conciliación no puede, ya te voy a tratar bien, ya no te preocupes, ya no pasa nada, por eso no hay conciliación. Entonces la medida provisional tiene que seguir hasta la terminación del presente procedimiento, incluso después de que ya termina el procedimiento, en el dictado de la sentencia, se puede, por parte de la autoridad, seguir sosteniendo la medida provisional, ya en carácter de definitivo. Bien, amigos, y ustedes que están en el Estado de México, esto es parte de lo que pueden ver de lo que trata el derecho. El derecho avanza, las leyes son hechas por los seres humanos susceptibles de modificación como nosotros, somos susceptibles de modificación. Dice Noemí Mendieta, muchas felicidades, profesor Covarrubias, un gran honor haber tomado clase con usted. Gracias, Noemí, aquí para nuestro invitado. Bien, y entonces toda esta temática es y nos lleva, yo diría, en ocasiones foco amarillo, como el semáforo, en ocasiones foco rojo, y poquitas veces foquito verde. Nos lleva a pensar cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar, y qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra familia. Evitemos la violencia y te invitamos a ti, amigo, amiga, en redes sociales, que trates en razón y medida de lo posible evitar la violencia. Claro está que si tienes problemas de esta índole, también sería interesante recomendarles que puedan acudir a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. Esto no quiere decir para nada que estemos mal, o que estemos loquitos, como la gente nos dice. Cuando le dices a alguien, oye, ve a ver al psicólogo, ve a ver al psiquiatra, inclusive al tanatólogo, la gente te dice, oye, si no estoy loco, oye, no estoy malo. No se trata de eso. Sí hay un foco amarillo que se está prendiendo en donde tú puedes ser parte o estar implícito, en ese círculo de violencia. Entonces, es interesante, reitero, decíamos, que acudas con los profesionales, así como nuestro invitado, que puedan acudir a todos los profesionales que te pueden ayudar a resolver tu problemática. Es interesante
Entonces, te invitamos a ti a que puedas acudir con los expertos, con los profesionales, pero sobre todo con los profesionales que te hablan claro y honesto. Y con la ley en la mano, doctor. Además, con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Nos salió de comercial. Mira, dice Katy otra vez, que la ley los obliga a tomar terapias psicológicas en caso de que se requiera ver. Por eso les digo. Sí, con el psicólogo. Claro que sí, necesitamos la autoridad. Por eso es que es de manera oficiosa. La autoridad te manda a que tomes terapia psicológica. O sea, eso es de cajón. Incluso hay una situación que está manejando ahorita la autoridad que dice, ¿sabes qué? Te manda familia restaurativa. Pero quiero hacer una connotación, doctor, antes de terminar esa parte. Venga. ¿Quién puede acudir a denunciar la violencia familiar? Dice la ley, el agresor, persona que sepa, el Ministerio Público y en este caso, una nueva era, lo más importante, el procurador del DIF, ya sea estatal, nacional, estatal o municipal. Eso es algo muy importante porque ya son atribuciones directas al DIF. Y creo, desde mi particular punto de vista, que es algo demasiado importante, porque ¿cuántos asuntos no llegan al DIF? Demasiados problemas de cuestión familiar. Entonces, especialistas en la Procuraduría del DIF, excelentísimo. Y otra, oye, ¿cómo tengo acceso a esta información? Quiero saber cómo se hace la demanda, etcétera. Los juzgados, los centros de mediación, todas las instituciones de orden familiar tienen la obligación de tener los formatos exigidos por la ley para que se realice la demanda de la denuncia. Es decir, tú nada más llegas como víctima, ¿sabes qué? Aquí está mi formato y lo empiezas a llenar a mano, como lo es, doctor. Muy importante esta connotación porque muchas personas dicen, oye, ¿qué pasa con esta situación? ¿Puedo hacerlo así? Ve, infórmate. Incluso les hago una atenta invitación. En este caso, la firma legal Covarrubias Abogados, del cual yo soy titular, los invito a que vengan con nosotros. Estamos dando asesorías jurídicas totalmente gratuitas en unas jornadas. Es importante que la gente conozca Diles estas a dónde situaciones. te pueden ir a visitar, amigo. Nos pueden visitar los días domingos en el Caballero Chimal en Chimalhuacán. Estamos en el pasaje turístico todos los días domingos a partir de las 4 de la tarde y hasta que anochece. Hay ocasiones en que nos tenemos que ir de plano ya muy noche, ya está totalmente oscuro, pero la gente quiere seguir de verdad escuchando la asesoría que nosotros les podemos dar. Es muy importante que tomen en cuenta esto porque las asesorías son totalmente gratuitas y les digo, con la ley en la mano, cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las medidas. Ahora, por último, doctor, una vez que ya, regresando al procedimiento, una vez que se ha llevado la audiencia inicial, vamos a la audiencia principal, se desahogan todas las pruebas y el juez en ese mismo momento dicta sentencia o tiene 5 días para dictar sentencia. Es por eso que la tramitación de la violencia familiar es sumarísima. Vamos rápido. ¿Qué es lo que se quiere? Erradicar totalmente la violencia. Fíjate, vamos con este último comentario. Dice Mónica García Munguía, dice, es un tema trillado, cuidado. El tema podrá estar muy trillado, muy tocado, trastocado y demás. Sí, efectivamente, Mónica, es importante, muy importante terminar con la violencia familiar. Gracias por tus felicitaciones a nuestro invitado, gracias por las felicitaciones al programa, pero es importante que todos, más importante, pongamos un poquito de fuerza, de voluntad, para terminar con estos problemas. ¿Por qué? Porque la violencia se genera en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, yo soy víctima de estos ingratos que todo el tiempo ya están haciendo seña y seña de que se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Esa es violencia, doctor. Porque ya nos pasamos 6 minutos. Pero los temas son importantes, son relevantes para todos ustedes, los que se conectaron. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Si les gustó este tema y todos los temas que transmitimos con la ley en la mano oficial, ya saben, pónganle el dedito, denle like, que me agrada, sugerencias de nuevos temas, de nuevos invitados, de volver a invitar a otros ponentes que hayan venido a participar con nosotros. Mucho les agradeceremos sus comentarios. Sus comentarios son un buen alimento para nosotros, para mis compañeritos aquí, a Jorge,
a Víctor, a Sergio, a Daniel, a Samantha, a Lisbeth y todos los que hacen posible esta transmisión jueves a jueves en punto de las 4 de la tarde con la ley en la mano oficial. A todos ustedes muchas gracias por haberse conectado y les pido de favor, hagan un esfuerzo y dejemos a un lado la violencia. Amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias a usted. Muchas gracias a su amable público que me da la oportunidad de expresar, llevar a más oídos. A mí encantado de platicar de este tema, que de verdad las cosas que le suceden a la familia son unas cosas totalmente avasalladoras. Es una cuestión insensata pensar en que se transgrede a la familia. Es un cinismo, un descaro, una desfachatez todo lo que le sucede a la familia por una persona que se cree con poder o se cree superior. Rico, muchas gracias por pura adulación y nada de irrelevancia. Consideramos que es relevante terminar con la violencia. Muy importante, doctor. Muy respetable el punto de vista y sí, agradecemos mucho tus comentarios. Que tengan una excelente tarde. A los que ya comieron, buen provecho, y a los que lo van a hacer, muy buen provecho también. Nos vemos en la siguiente semana en un programa más de Con la Ley en la Mano Oficial. Hasta pronto. Nos dice que pura adulación y nada de relevancia. ¿Adulación en qué sentido? ¿Qué adulamos? Al tribunal, ¿no? Le dijimos que no pusiera machotes. Samantha. Sí.